el propósito, digamos, que tenemos en el mes de octubre es contar historias de Villanueva. Así es. Que tienen que ver con también con nuestra historia del lugar. En los momentos donde Villa María no existía y toda la gente estaba del otro lado. Así es. ¿Verdad? Entonces, hacer honor a eso también. Y bueno, me habías traído vos, movida por la historia de esa famosa frase que se usa hoy en día de manera despectiva, y yo te decía, te voy a contar la historia como la cuentan los historiadores, y esta frase que siempre les digo, solo se ama lo que se conoce. Así es. Entonces, cuando conozcamos el sentido de esta frase de los negros de Villanueva, podremos abrazarla, hacerla parte nuestra, porque obviamente que lo es, y de esa manera sacar esas tintes medias turbias de esos comentarios que parecen despectivos. ¿Sí? Sí, pero hoy, con el tiempo que hay, te puedo asegurar que no puedo recorrer tantos años de la historia. Yo lo único que te voy a contar un poco de Pablo Granado, que es el historiador de Villanueva y que habla de los esclavos en Villanueva. Y entonces ahí me voy a remontar de dónde empieza a aparecer esto por aquellos lugares. Obviamente, con la conquista de América, que también estamos en esos tiempos de movida, no sé cómo decir hoy, de reconocer lo que fue ese movimiento, pero bueno, fue una conquista. Los conquistadores vienen y te avasallan y te dan su cultura. ¿Te guste o no? Es lo que nos toca. Sí. Bien, entonces en esos momentos llegan a América, y para ellos en ese momento la esclavitud era parte de su modo de vida. Entonces se va a intensificar en estos lugares la esclavitud. En Europa ya se estaba como aplacando un poco, en realidad cambiando de nombre, te voy a decir, porque le habían cambiado de esclavitud a la servidumbre, pero que no era otra cosa más que esclavo, que seguían siendo lo mismo. Bien, la segunda fundación de Buenos Aires, les voy a poner allá, hagan fuerza para ir bien allá, donde los intentos para convertir este puerto de Buenos Aires en la salida de todo lo que venía del Alto Perú. Entonces, de estos metales preciosos tenían que salir a un puerto y buscaban que fuera Buenos Aires. Bien, entonces descubren en la zona de Tucumán una nueva bajada, o sea, ese camino hacia Córdoba, hacia Buenos Aires, ese tramo que era la ruta que, como les conté el otro día, venía de los incas, y lo llevan y lo profundizan llevándolo hasta Buenos Aires. Esto hacía que tuvieran que atravesar esta zona, que todavía, les digo, no había nadie. Entonces, en esos momentos donde todavía acá no había nadie, donde después se fundaría Villanueva y se vadeaba el río, había tránsito de esclavos. Y le cuento que o sea que en ese tiempo donde el paso de Ferreira, con el tiempo ese vado se transformaría en paso de Ferreira, había el tránsito de esclavos. Y les cuento que en el año 1688, donde el famoso Diego Ferreira Abad, que es el que le da el nombre al paso, cuando le tiene que entregar sus posesiones a su hijo, aparecen los primeros documentos donde dicen que figuran un negro viejo que tendrá 60, 70 años, al parecer llamado Marcos. Y cada vez que nombre un negro voy a decir su nombre, porque creo que esa persona dio mucho por nosotros. Me posesiono, que me emociono. Perdón. Sí, no. Pero me parece que se merecen eso. Porque hoy en día uno, cuando habla de esclavitud, se le mueve la fibra más grande. Seguro. Entonces, bueno, otro negro llamado Su, de edad entre 20 y 24 años. Poco más, poco menos. Una mulata llamada Mariana, de edad de 18. Y poco más. Con una cría de un mes. Una cría de un mes. Mira, tremendo para nuestros oídos, ¿no? Mientras duela, que ojalá que siempre esto duela. Se llamaba Antonio Tomás, el mulato. Bueno, entonces, en el paso de Ferreira, ellos heredan, o sea, el hijo Francisco, el hijo de Diego, hereda la estancia y estas personas. Eran cosas en ese momento. Para ellos. Él estaba casado con María Abreu Albornoz, que era nieta, tal vez, acá dice Pablo Granado, tal vez, de don Luis Abreu y Albornoz. Y que en ese momento este señor era un comerciante grande de negros,
Entonces, es de descontar que esta, si era su nieta, heredaría una buena cantidad de este tipo de servidumbre. Y estamos hablando recién del año 1600, chicas. ¿Qué les parece si esta historia la continuamos después? Sí. Hay mucho para contar. Hay mucho para contar. Hay mucha gente por qué nombrar para darle sentido a esto que nos moviliza de una manera negativa, pero hay que darle honor, honrar, como decía la chica de recién, me gustó tanto esa palabra que ella decía, hay que honrar a las personas que nos trajeron hasta acá en este camino, y creo que ellos se merecen eso. Y que hicieron tanto, además, porque hicieron muchísimo. Tengo algunos más. Espérate, antes de dejar y arrancar con un relato que tomé de Luciano Pereira, que lo hizo para el diario Los Negros de Villanueva, se llama así, y es hermoso. Eso lo dejo para el domingo que viene. Sí. Pero te quiero contar que otro aporte de informes de Pablo Granado lo hace a través de la famosa estancia que todavía hoy vive, que es la estancia en Yucat. Sí. Y entonces Catalina de Figueroa y su cuñado, o sea, diremos que Juan de Ávila y Zárate, hijo de Catalina de Figueroa y cuñado de Lope Fiuza, era un señor que entre el 1601 y 1606 actúa en distintas oportunidades como comprador y vendedor de esclavos. Y eso estaba acá nomás cerquita, gente, ¿eh? Sí. Y entonces, eso es a menor escala porque parece que como que él vendía las personas que a lo mejor, vaya a saber, por distintas razones le convenía vender en Córdoba. Eso lo hacía en Córdoba. Pero como de manera casera, no era que era comerciante que vendía como este señor Abreu Almornos que les conté recién. Así que un poco de historia para introducirnos. Y este señor, por ejemplo, cuando en el año 1815 realiza un inventario a don José Tomás Carranza cuando él se muere y hereda a sus hijos. ¿Se recuerdan los Carranza? Son Villanueva, gente. Sí. Bueno, José muere y a su esposa y a hijos le transfiere a quiénes. Un criado ya esclavo llamado Ramón, de edad de 48 años, valuado en 200 pesos. ¿Duele? Un esclavo llamado Pantaleón, de 28 años, me duele en el alma, uno de mis hijos. De oficio sastre. Eso me dio un poco de alegría, porque creo que uno piensa en tantas películas que vio, latigazos y demás, pero quiero creer que estas personas tenían un oficio y podían... Bueno, de todas maneras estaba evaluado en 240 pesos. Otro llamado Félix, de 22 años, poco más, poco menos, sano, una persona que actuaba en el campo, valuado en 220 pesos. Otro llamado Pedro, de 20 años, sano y para faenas de campo, valuado en 220. Otro llamado Bonancio, de 18, para faenas de campo, también en 220, y una esclava llamada Benita, de 34, Benita como mi nieta, que sabía coser y planchar, valuada en 200. Y había una esclava llamada Rosa, de 70 años de edad, y por ser media manca y casi sin ningún servicio, pobre Rosa, me imagino lo que debe haber sido su historia, solamente valía 20 pesos. ¡Uy, Dios! Es sabido lo que dijimos, ¿no? Que eran considerados objetos, partes de un patrón. Y bueno, quiero creer que muchos, más allá de lo que les toca, y siempre digo que en la historia no hay que juzgarla, sino es lo que es. Suerte o desgracia, no sabemos. Lo lindo es que, claro, a lo mejor muchos de ellos no fueron tratados como en los peores casos, ¿no? Eso fue en 1600. 1600. Recién en 1813 se declara... Perdón. Esta historia que te conté, de cuando muere José Carranza, es 1815. Y ya en el 13 ya estaba la libertad de los esclavos. Sí. Eso te lo voy a contar después el domingo que viene. Para el domingo que viene. Gracias, chica, por darme el espacio. Gracias a vos por venir, y ser reduccionista. Lo que pasa es que se atrasó un poquito la invitada y no era la cuenta que yo había hecho, pero bueno, se cumplió con el objetivo. Así que, Ale,
mil gracias. No. Te esperamos dentro de 15 días porque la gente está muy entusiasmada, sobre todo la de Villanueva, con las historias que vos contás. Muchas gracias. Y bueno, a todos un beso y gracias por querer conocernos para amarnos y cuidarnos. Saber cómo somos. No te vayas todavía. No me voy. ¿Quién ganó el libro? Lo ganó Rosita, 176. Bien. Lo tiene que ir a retirar a la calle Salta, 1680, de lunes a viernes, de 12 en adelante. Cerquita del mediodía. Bien. Cerquita del mediodía. Bueno, 11-5, estamos entregando el programa en tiempo y hora, como debe ser. Así una palabrita. Sí. En este mes rosa, el mes del cáncer, quería concientizar a todos de que la responsabilidad es de todos del cáncer. Sí. Para el cáncer no hay una sola causa, sino que es multifactorial. Es ambiental, es alimentario, es mental. Hay poquito de genética, pero la responsabilidad es de todos. No le tengan miedo al cáncer. Hoy el cáncer, diagnosticado tempranamente y con unos tratamientos muy, muy puntuales, se convirtió ya hace rato en una enfermedad crónica, como una diabetes o una hipertensión. ¿Qué debemos hacer? Cuidarnos y hacer la consulta médica obligatoria anual. Así, y control. No porque esté en menopausia y un día tuve un sangrado menstrual, diga, ¡ay, volví a ser joven! No, señora. Ese sangrado menstrual puede ser el anuncio de un cáncer. Usted debe ir al médico. Bueno, yo te dejo una pregunta picando para el próximo domingo. Los hombres también tienen cáncer de mama. Sí. Así que bueno, nos vamos. Gracias, queridos oyentes. Gracias, Nene, por la música, por todo lo que has hecho por nosotras para poder estar en el aire. Gracias a Roxana, si nos está escuchando. Ale, muchas gracias. Adriana, un beso. Capaz se comunicó Adriana, no pudimos leer. Se comunicó Adriana, bueno. Sí, abrazo, felicitamos a Roxana. Gracias Adri.